en otro bloque del programa y hoy queremos hacer un análisis sobre la coyuntura actual, la coyuntura política, claro que sí, porque estamos rumbo ya a las próximas elecciones. Ya se siente este ambiente preelectoral. Hay algunos candidatos que ya han anunciado justamente que van a ser candidatos, o algunos políticos más bien, y por otro lado también se habla de alianzas. ¿Qué opina la población al respecto de ello? ¿Qué dicen ustedes que están en casa? Seguramente ya tienen su punto de vista de algunas alianzas que se han conocido. Y queremos hacer un análisis y para ello hemos invitado analistas políticos para que nos den también su impresión. Estoy con Israel Adrián Quino Romero, abogado y periodista, a quien le doy la cordial bienvenida. Buenas noches, bienvenido. Estimada Vania, buenas noches, agradecido por la invitación, cordial saludo al doctor Cordero, al doctor Richter también en la ciudad de Cochabamba, y permítame, Vania, que este 2020 para todas las familias bolivianas esté llenas de bendiciones en los hogares. Igualmente, gracias por su visita. Estamos también con Carlos Cordero, analista político. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Vania, un gusto. Un saludo cordial a todos los que tienen la gentileza de vernos a esta hora. Bueno, y estamos en Cochabamba también con don Jorge Richter. Don Jorge, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Vania. Un cordial saludo también a los panelistas que hoy nos acompañan. Y a través de Bolivisión a todo el país un saludo igualmente cordial y una felicitación por las fiestas. Muchas gracias, igualmente. Lo dijimos hace un momento, ¿cómo se van configurando ya las candidaturas para estas próximas elecciones? Hay sectores que también piden un frente único, pero aparentemente hay más candidatos, ¿no es cierto? ¿Qué opina usted? Por favor, empiezo con usted. Gracias, Vania. Creo que el 2020 va a estar marcado por la reconstrucción del poder político en todo el país. No solamente por el proceso eleccionario que se viene en razón de las elecciones generales, sino también por la reconstrucción de los poderes políticos a nivel local. Esto en razón de los municipios y también de las gobernaciones, por supuesto, sus órganos legislativos, asambleas departamentales, alcaldes y concejales, ¿no? Entonces creo que el 2020 va a estar marcado por esta razón. A partir de un fenómeno que ha ocurrido ya este noviembre del año pasado, tras la crisis política, la sucesión presidencial, el gobierno de transición y, por supuesto, luego de la elección que se hizo en el Tribunal Supremo Electoral y la reestructuración de los tribunales departamentales electorales, la reinstitucionalización de un órgano de poder fundamental para el Estado boliviano. Creo que a partir de ahí el siguiente desafío van a ser la transparencia en los comicios electorales y reinstitucionalización electoral más transparencia en las elecciones. Vamos a tener sin duda esta recuperación de la dignidad democrática que todos estamos esperando. Don Carlos Cordero, ¿cómo ve usted el panorama político, este panorama preelectoral? Pues mira, yo creo que estamos viviendo un ciclo político, un tiempo político nuevo, a partir de toda la reseña que ha realizado Israel. De alguna manera ha concluido el ciclo político del movimiento al socialismo de Evo Morales, y estas elecciones del año 2020 van a estar signadas por nuevas figuras, nuevos rostros. Es bastante probable que las candidaturas que terciaron en las elecciones del 20 de octubre del 2019, algunas o varias de ellas se presenten, pero fundamentalmente tendremos rostros nuevos. Y lo que mencionaba Israel también va a ser importante, las elecciones subnacionales. En estos días a la expectativa de que el Tribunal Supremo Electoral recientemente constituido nos dé el cronograma electoral, el cronograma que va a incluir la convocatoria a elecciones, la fecha de elecciones a realizarse y si van a haber elecciones simultáneas o van a ser elecciones separadas con dos fechas distintas. A partir de eso vamos a conocer también el día en el que se cierran las candidaturas. El día, hasta ese momento, todo será conjetura. Todo puede pasar. Todo puede pasar. Muchos pueden querer o anunciarán su deseo de participar, pero las cartas estarán sobre la mesa el día en el que se definan las candidaturas en el Tribunal Supremo Electoral. Muy bien, estamos también con don Jorge Richter. Por favor, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Cómo o qué opina usted más bien de estas alianzas que ya se han conocido?
Bueno, Vania, mirando la volatilidad con la que hemos vivido los 2 últimos meses, el año pasado, yo me enfocaría únicamente por ahora en las elecciones nacionales. Porque estas elecciones nacionales, el trasfondo y lo verdaderamente importante que tienen es la de llevarle a los bolivianos la posibilidad de encauzar una real pacificación. He venido afirmando hace algunos días ya que en este momento el país lo que tiene es una relativa tranquilidad, una delgada y pequeña tranquilidad, pero no ha ingresado todavía en un proceso de pacificación, lo cual significa diálogo inclusivo. El proceso electoral debería cumplir este rol de podernos llevar a los bolivianos a instalar los primeros elementos que nos permitan, a partir de la elección de nuevas autoridades, encontrar formas y mecanismos de diálogo para pacificar el país, que es la tarea históricamente importante y aún pendiente de los bolivianos. En esa lógica, Vania, lo que tenemos son 2 fuerzas grandes en el país que se van a enfrentar electoralmente. Una fuerza del centro hacia la derecha que tiene una multiplicidad de candidatos, y eso tiene una explicación lógica, racional y política desde la búsqueda del poder político. Y desde el centro hacia la izquierda, el movimiento al socialismo. Yo también he sostenido varias veces que el factor Evo Morales no está concluido y todavía es un factor de poder fundamental y referencial en la política nacional. A partir de este escenario de 2 fuerzas que van a confrontar, la diversidad de candidatos de centro-derecha en el país está trabajando en la lógica de una restauración. Posiblemente no lo hagan de forma consciente, pero esto es lo que se puede vislumbrar. Una restauración de lo que ha sido la mega coalición, partidos fragmentados que asisten a una carrera electoral para poder tomar cuotas de poder en el Parlamento y en una eventual segunda vuelta recién unificarse con el candidato que quede en primero o segundo lugar y llevar alianzas a la Asamblea Legislativa. Y en el otro lado, la acción del movimiento al socialismo. Eso inicialmente para empezar el debate. Muy bien, ahora por favor quisiera que sigamos un poco más hablando de este tema. Usted se ha referido, don Jorge Richter, a la polarización que existe en tema de las candidaturas. ¿Esto podría favorecer al MAS? Le pregunto a usted, señor Israel. Vania, entiendo que la polarización, independientemente de quienes vayan a conformar los frentes, tomando en cuenta que fuera, por un lado, ¿no?, el movimiento al socialismo, por otro, las fuerzas que de momento ya están, o los binomios que de momento ya se avisoran en razón de la confirmación de la candidatura de don Carlos Mesa, por otro lado, el reciente binomio compuesto por los líderes cívicos. Más allá de aquello, creo que va a emerger todavía una tercera fuerza que va a diverger el voto, ¿no? No van a congregar del todo. La diferencia y el desafío quizás para los próximos candidatos va a estar el rol, primero, de la legitimidad en cuanto a las posturas que tengan. Segundo, algo importante en política va a ser la autoridad moral por la cual ellos vayan a candidatear. Y tercero, sin duda, va a ser el programa de gobierno que le ofrezcan al país post la gestión de 14 años del movimiento al socialismo. Ya lo ha anunciado uno de los candidatos, que dijo que van a generar un programa de gobierno, una propuesta para el país con lo mejor que hizo el movimiento al socialismo. Ya develó una principal característica de su campaña. Resta saber qué hace el último binomio que conocemos, que es los líderes cívicos Pumari, Camacho, y a partir de allí el actual gobernador también de La Paz ha confirmado su próxima postulación, y hay que ver qué pasa con los otros candidatos. Sí, también hay otros candidatos que lo hacen, ¿no? ¿Qué opina usted, señor Cordero? Pues mira, yo creo que en este momento, en esta particular elección del 2020, el MAS no va a ser, digamos, uno de los rivales más serios. Yo creo que el MAS está pasando una crisis muy dura de haber perdido el poder a partir de la renuncia del expresidente Evo Morales. El MAS todavía no ha resuelto los problemas de la sucesión de quienes se convertirán
en el binomio elegido, pero me da la impresión de que van a haber dos o más candidaturas, de que van a ocupar un espacio que puede ser la izquierda, tal vez una izquierda moderada. Sí, eso es cierto, que también van a tener pues una presencia en el legislativo, ni duda cabe, pero ya no es la fuerza hegemónica que fue durante los últimos 15 años. Van a emerger nuevos liderazgos, y también los liderazgos o partidos políticos que intervinieron en las elecciones del 2009 y tuvieron un buen desempeño electoral serán finalmente los protagonistas de estas elecciones. Un poco la contradicción va a ser, digamos, democracia plural y nuevos liderazgos. Ya no es, digamos, el movimiento al socialismo versus partidos políticos tradicionales o conservadores o de la centro derecha. El MAS ha perdido relevancia política, producto de la renuncia, producto de lo que mencionaban antes, este gobierno de transición, y un hecho importantísimo: el movimiento al socialismo ya no tiene los recursos del Estado para hacer campaña, que fue la característica de las elecciones del 2019. Hoy esta competencia electoral va a ser, es decir, con los recursos propios que puedan generar los partidos políticos, y me da la impresión de que va a ser una competencia más equitativa entre diferentes actores políticos. A propósito de lo que señaló el señor Cordero, don Jorge Richter, ¿el MAS ya no es una fuerza hegemónica que era antes? Los procesos políticos y los ciclos políticos en Bolivia, que tienen aproximadamente entre más o menos 18 años, Vania, se terminan agotando, y con ese agotamiento también arrastran a los partidos que son protagonistas. En este caso, el movimiento al socialismo, la crisis que ha sufrido el pasado 10 de noviembre como consecuencia de una serie de poco acertadas decisiones y de agotamiento también de liderazgos y de formas de hacer política, llevan a que su hegemonía entre en cuestión, o que sea una hegemonía debilitada. Lo que yo no concuerdo con Carlos es lo siguiente, es que no va a ser ya un actor serio. Y esto no es por señalarlo de forma subjetiva y personal, esto es lo que el escenario político nos muestra y nos manifiesta. De hecho, el día de ayer o antes de ayer, la presidenta Áñez ha llamado a que se debe conformar un frente único para no dispersar el voto. Y esa no dispersión del voto, y lo menciono esto solamente como manera de ejemplo, esa no dispersión del voto, señalo, está en función de que al frente tienen un partido que ha logrado un voto duro, sedimentado, consolidado a través de los años, que está alrededor del 40%, 35%, 42%, que es el voto que recibió el movimiento al socialismo el 21F, y desde entonces, fecha desde la cual no han podido ellos ganar una elección, pero se mantienen en esos niveles. Con ello, ¿qué quiero decir? Que este voto sedimentado de un conjunto de gente que ha sido incorporada a la política, que habiendo formado parte de una periferia periurbana también con poca acción política y que fueron incluidos en el proceso del movimiento al socialismo, van a votar seguramente por ese proyecto que los incorporó, los visibilizó y les dio opinión y voz política. En ese sentido, formar un frente amplio contra el MAS significa que el movimiento al socialismo todavía, esto puede ser del desagrado de alguna gente y del no gusto de otra, pero no se trata de eso, es análisis político, y desde esa perspectiva el movimiento al socialismo aún no está lo suficientemente debilitado. Si esto ocurriera, tenga usted la certeza
de que fueran otros los comportamientos. Pero Vania, la insistencia de llevar un candidato único, de conformar frentes para enfrentar todavía a esa fuerza que es el movimiento al socialismo, habla de la fortaleza que este partido tiene, que no es el mismo que tuvo en el 2014 con Evo Morales y en otras fechas, pero que es un partido que tiene una base social sedimentada que no deja de ser importante y hay que ponerle atención. Señor Cordero, ¿qué responde? Pues yo creo que si hay un partido que está atravesando una crisis profunda es el movimiento al socialismo. Su líder político más emblemático está en el exilio. No han podido elegir todavía quiénes serán los candidatos del movimiento al socialismo. No creo que vaya a haber una sola candidatura. Por supuesto que el movimiento al socialismo va a tener como organización política y la figura de Evo Morales una presencia en la política boliviana los próximos 10 años, pero no creo que tenga en esta elección la relevancia que tuvo hasta ahora de ser un partido hegemónico. Es un partido en crisis, es un liderazgo que está en el exilio, es un liderazgo que se acostumbró a utilizar el poder para beneficiar a su propio partido político. El expresidente Evo Morales era al mismo tiempo candidato y utilizaba los recursos del Estado para promocionar su propia candidatura. Eso se ha acabado. Tampoco es cierto, concuerdo con Jorge, cuando él dice de que tiene una base social respetable en las zonas rurales, sí, pero podemos comenzar a hacer quinielas. Yo te aseguro que el movimiento al socialismo o el partido que tenga el visto bueno de Evo Morales va a estar alrededor de un 25% en estas elecciones, y van a haber otras fracciones o otras candidaturas que también se van a reclamar leales al movimiento al socialismo, a Evo Morales. Pero si hay un partido en crisis, si hay un partido que ha perdido el poder, es el movimiento al socialismo. Si hay un partido que tiene que reconstruirse y que tiene que reinventarse, es el movimiento al socialismo. En cambio, hay otros partidos que tienen ya un camino andado y que no tienen mucho que inventar. Está ahí Carlos Mesa con Comunidad Ciudadana, está el movimiento Tercer Sistema con Félix Pazzi, y ya son partidos, organizaciones políticas que no tienen tantas dificultades para encarar las elecciones 2020. Muy bien, permítame por favor hacer una breve pausa en este tema, porque estamos haciendo este análisis de toda la configuración de las posibles alianzas, los candidatos rumbo a estas elecciones, pero también nos interesa saber qué es lo que usted opina, por ejemplo, con el primer binomio que ya conocemos. Usted está observando justamente este cuadro que dice, ¿usted votaría por este binomio, Camacho y Pumari? Sí, no, ¿está de acuerdo con este binomio? Esa es la pregunta que le hacemos a usted, y a través de nuestras redes sociales puede respondernos, y el día lunes vamos a conocer sus impresiones también. ¿Qué dice la gente? ¿Está de acuerdo con este binomio, Camacho y Pumari? Nuevamente reiteramos, para también conocer la impresión de toda la población. Vamos a una pausa, porque al retornar, todavía con nuestros analistas, estaremos hablando de una posible ampliación de mandato del Ejecutivo y también del Legislativo. ¿Esto es posible o no? Lo vemos enseguida. La presidenta transitoria, Yanine Áñez, ha señalado de que está preocupada por la posible fragmentación del voto en las siguientes elecciones. Y ella ha hecho una convocatoria para realizar una cumbre política donde se consolide un frente único. ¿Esto es viable? ¿Es posible a estas alturas? ¿Qué opinan nuestros analistas? Empiezo con usted, señor Carlos Cordero, por favor. ¿Qué opina respecto a este tema? ¿Es necesario o no? Muchísimas gracias. Pues mira, yo creo que las cumbres son importantes para enfrentar, digamos, momentos de crisis, para
escuchar la opinión de los líderes políticos, como para hacer políticas o tomar decisiones estratégicas de largo aliento, ¿no? Una cumbre política, por ejemplo, para conocer cuál es la actitud que tienen los líderes políticos para hacer una reforma a la justicia, ver si el tema del litio es un problema de los potosinos o del país, si la chiquitanía es un problema de Santa Cruz o de Bolivia, ¿no? Si el tema del gas es un problema solo de Tarija o de Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz, o es de todo el país. Para eso las cumbres deberían organizarse. La cumbre que ha convocado la presidenta Yanine Áñez me da la impresión de que es una cumbre orientada a involucrarse en temas político-electorales, ¿no? Involucrarse en convocar a partidos políticos para conformar una unión de partidos políticos, como muy bien señalaba Jorge, como si quisieran enfrentarse contra el movimiento al socialismo, y eso es eminentemente político. Yo creo que no hace falta, digamos, ese proyecto de unidad, porque la democracia es esencialmente pluralidad, y ya Comunidad Ciudadana y Carlos Mesa ha dicho: yo voy a ir a las elecciones, yo no necesito ningún proyecto de unidad, movimiento Tercer Sistema, ¿no? Y me da la impresión que quienes requieren la unidad son aquellos partidos políticos que han fracasado electoralmente el 2019. Bolivia dice no, con el señor Óscar Ortiz, apenas ha conseguido el 4% de los votos y generó una expectativa enorme en las elecciones 2019, en sentido de que él iba a disputarle el poder a Evo Morales, que él lo iba a llevar a la segunda vuelta, y Óscar Ortiz y Bolivia dice no, ha sido un fracaso electoral. Entonces me da la impresión que la presidenta con esta cumbre está buscando la unidad de los demócratas de este partido político que fracasó electoralmente el 2019 para enfrentarse a Evo Morales, al movimiento al socialismo, o a Carlos Mesa, que es la fuerza política, la segunda fuerza política más importante que surgió de las elecciones 2019. Muy bien. Don Jorge Richter, ¿qué opina usted? ¿Es posible crear un frente único? ¿Hay intereses de por medio de los candidatos? ¿Será fácil hacerlo o no? Actualmente, Vania, no encuentro elementos que vayan a conducir a la conformación de un frente único, porque los intereses políticos que caracterizan a los partidos políticos en Bolivia y a quienes se han incorporado también al sistema, como son los dirigentes cívicos en este momento, los otros ya son conocidos, y tienen fundamentalmente intereses político-partidarios inmediatos e individuales. ¿Esto qué quiere decir? Que no están dispuestos a conceder espacios en función de la estructuración de un frente amplio que pueda enfrentar en mejores condiciones al movimiento al socialismo, porque tienen que atender sus necesidades y requerimientos de poder inmediato. Y en ese sentido, esta que es una oportunidad trascendental para el sistema de partidos políticos bolivianos, de quienes estuvieron 14 años en la oposición, este momento especial, posible, factible de poderle ganar la elección al movimiento al socialismo, los va a encontrar a sus líderes en el interés de poder mantener sus reductos y espacios de poder en la Asamblea Legislativa de cara a tener los próximos 5 años cuotas de poder en el gobierno. Esa es la mentalidad, Vania, de la dirigencia política tradicional y de la centro derecha en Bolivia. No digo que es mala ni buena, simplemente la describo. Esa es una mentalidad y una forma de hacer política. Lo que verdaderamente me preocupa son dos elementos. El primero, que el país requiere una pacificación urgente, necesaria, inclusiva entre sectores sociales, y así como hoy día nos encontramos encarando el proceso electoral, esta pacificación no está dada y no se ha iniciado ese proceso. Y el segundo elemento, tengo la sensación de que la convocatoria a la conformación de un frente amplio en realidad significa dotar de algún respaldo de poder político a futuro a la presidenta Áñez
país y a su gabinete, de forma tal de que cuando concluya el gobierno de transición puedan asumir algunas responsabilidades políticas que les van a llegar, evidentemente porque es la dinámica del país, poder asumir estas responsabilidades con algo de poder, un poder instalado en la Asamblea Legislativa. Y justamente, señor Richter, usted ha hablado sobre la posibilidad de una ampliación de mandato. Señor Quino, ¿es posible constitucionalmente hablando ello? ¿Cuál sería la forma más correcta de aplicarlo? Con la renuncia y la aplicación de la sucesión constitucional se habilita este gobierno de transición. El 169, 170 de la Constitución establece el periodo de 90 días. Sin embargo, el mandato que tiene el actual presidente en función de transición fue convocar a elecciones generales y se lo hizo a través de la ley 1266. Ley que además tácitamente, no así expresamente, ya le ha ampliado 120 días más a partir del día en que el Tribunal Supremo Electoral resuelva, mediante un calendario electoral, la convocatoria a elecciones generales en el país. Vale decir que a partir de la siguiente semana, entiendo que el lunes van a hacer conocer este calendario electoral, a partir de allí son 120 días más que la presidenta en actual funciones va a extender su mandato constitucional por aplicación de la Constitución en función de la sucesión constitucional. Tácitamente. Pero ¿qué ocurre con el legislativo? Y de allí la facultad legislativa sujeta un control previo de constitucionalidad. Y lo que hace la Asamblea es remitir un proyecto de ley, le denominaron de excepción a la prórroga, ¿no?, del mandato, para preguntarle al Tribunal Constitucional si se queda también el legislativo o además, el legislativo y además el ejecutivo y el legislativo. El Tribunal Constitucional, en una declaración de constitucionalidad, dirá que no solamente se va a quedar el Ejecutivo, que ya dijimos que la ley ya le amplió, pero también deberá quedarse el órgano legislativo por varias razones. Seguramente uno de los fundamentos del fallo del Tribunal Constitucional será dispuesto en función al artículo 7 de la Constitución. ¿Qué ocurre? El artículo 7 dice que la soberanía reside en el pueblo y solo se ejerce de manera delegada a través de sus representantes. ¿Quiénes son sus representantes? Cuando uno elige presidente y vicepresidente, el Ejecutivo. Pero en razón del Legislativo, en 2015, las ciudadanas y ciudadanos bolivianos votamos por 130 diputados y 36 senadores. Quiere decir que el pueblo delegó el poder, el año 2015, a los 166 legisladores instituidos en la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Por qué no debe quedarse en este periodo de transición una comisión de asamblea? Por esa misma razón, ningún fallo del Tribunal Constitucional ni ningún otro órgano de poder puede ir en contra de la voluntad del pueblo boliviano. El pueblo dijo el año 2015, son estos nuestros representantes y estos 166 legisladores deben quedarse en el mandato. ¿Hasta qué momento? Y eso también lo explicará el Tribunal Constitucional. ¿Cuándo finaliza el periodo 2015-2020? En el momento de la imposición de la banda presidencial a la nueva presidenta o presidente, es decir, en el acto solemne de la transmisión del mando presidencial. Pero además, este fallo del Tribunal Constitucional va a también definir la extensión del mandato también para los gobiernos subnacionales. Es decir, tanto alcaldes como gobernadores culminan su mandato el próximo 31 de mayo y el propio fallo del Tribunal Constitucional definirá que ellos también deben quedarse hasta que se celebren las elecciones subnacionales y también se elijan nuevos alcaldes y nuevos gobernadores. De ahí la razón por la cual el Estado no puede trabajar sin uno de sus poderes. Y esto es órgano judicial, órgano ejecutivo, órgano electoral recientemente constituido en todo el país y, por supuesto, el órgano legislativo. En Perú no hace mucho se ha cerrado el Congreso. ¿Es posible que ocurra eso en Bolivia? Por las actuales condiciones políticas, Vania, después de la crisis de noviembre, que hemos tenido 2 días de ausencia de poder. ¿no? Los días en los cuales se ha generado zozobra en el país porque no tenemos quien gobierne. De allí la aplicación de la sucesión. Pero existen las condiciones políticas democráticas en este Estado social, democrático y constitucional de derecho de que supervivan los 4 órganos de poder. ¿Por qué además el órgano legislativo debe continuar hasta la transmisión del mando presidencial? Porque ellos tienen la facultad de fiscalización en todos los actos de la administración pública de los 4 gobiernos, de las formas de gobierno autonómico que tenemos en el país, ya sea autonomía regional, municipal, indígena
o la tradicional departamental. Entonces, los actos de fiscalización son propios del órgano legislativo. No puede el órgano ejecutivo subsumir las funciones del legislativo y gobernar por decretos, o al revés, darle la facultad de gobierno, los actos de la administración pública, al órgano legislativo. Independientemente de las experiencias de las regiones, creo que en nuestro país tenemos una forma democrática propia, porque además reconocemos inclusive la forma democrática intercultural a través de las tres democracias, ¿no? Democracia participativa, representativa y comunitaria, pero son nuestras reglas de juego, y creo que los bolivianos, nuestras autoridades, a partir de la interpretación que le den al texto de la Constitución con el próximo fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional, deben considerar estos elementos. Muy bien, es importante hacer este análisis. La población también quiere conocer qué es lo que va a suceder. ¿Qué opina usted, don Carlos Cordero, al respecto? ¿Una comisión o que toda la Asamblea Legislativa continúe funcionando? Pues detrás de esta bien hilvanada explicación jurídica constitucional que ha hecho Israel, están, ni duda cabe, también hay un telón de fondo de índole político, hay intereses políticos, y la ampliación del mandato tanto de la presidenta transitoria como de la Asamblea Legislativa Plurinacional, pues ni duda cabe que es un tema primero controversial, que hay diferentes visiones y perspectivas. Hay quienes sostienen que sí debería ampliarse el mandato a la Asamblea Legislativa de la misma manera que se le está ampliando, de hecho, porque las circunstancias políticas así lo imponen, el mandato a la presidenta Áñez. Pues la presidenta, cuando asume la presidencia, estaba pues muy claro de que su mandato concluía el 22 de enero. Siempre y cuando hubieran habido elecciones de manera previa y se hubiera producido la transición. Claro, eso ya es prácticamente imposible. Entonces, sí, como decía, es un tema controversial, hay intereses políticos de por medio. Bolivia puede tener un gobierno de transición sin la presencia completa de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sí, creo que sí, porque también la Constitución prevé la comisión, que se llama la Comisión de Congreso, que son aproximadamente unos 18 legisladores. Que también se quedan en las vacaciones, ¿no? Claro, que también se quedan en las vacaciones, que ellos podrían darle continuidad, que la Comisión de Congreso funciona en momentos de vacación o de crisis política, y lo que hemos vivido es una situación de crisis. Israel tiene razón en decir que el Tribunal Constitucional tiene una tarea muy grande, ¿no? Que es emitir un fallo que pues a esa preocupación que también tenía Jorge, que tiene Jorge, de si es un fallo que no digamos no coincide con las expectativas de la gente, el proceso de pacificación podría verse perturbado, ¿no? Imagínate que diga, no, solamente la ampliación de mandato es a la presidenta y funcione ni siquiera una comisión de Congreso. Mucha gente del movimiento al socialismo podría perturbar, movilizarse al país, en el país. Entonces, la decisión que vaya a tomar el Tribunal Constitucional, en función de todos estos antecedentes, sí va a consolidar el proceso de pacificación que estamos viviendo, va a crear un buen clima para las elecciones del 2020, o en su defecto podría poner las condiciones como para que vaya una espiral de conflictividad. Tomando en cuenta este análisis, don Jorge Richter, ¿usted qué opina? ¿Será que algunos asambleístas del movimiento al socialismo, después de renunciar, retornaron a sus curules porque había la posibilidad de que exista una ampliación de mandato? Vania, no creo que hayan llegado a ese cálculo en aquel momento, los días posteriores al 10 de noviembre. No es un tema fácil, bien lo señala Carlos. Sin embargo, yo quiero hacer algunas aproximaciones de lo que debería ser solamente el debate, porque nos podría llevar mucho tiempo esto. Lo primero, endosar toda la responsabilidad al Tribunal Constitucional va a crear la siguiente figura.
Si el Tribunal Constitucional decide y camina por la prórroga del mandato de la presidenta Áñez y la prórroga del mandato de los legisladores, está creando un antecedente suficiente como para decir, señores, lo que pasó el 21F, lo que pasó con la sentencia que autorizó al señor Morales a ser candidato a través del Tribunal Constitucional, hoy nuevamente es el Tribunal Constitucional quien va a estar ampliando un mandato presidencial y un mandato legislativo, y eso significaría de cierta forma que está avalándose lo que se hizo en aquel momento con la sentencia que favoreció al señor Evo Morales. Ese ya es un tema sensible y delicado. Un segundo punto es que el Tribunal Constitucional estaría con esta sentencia, con esta interpretación que podría emitir bajo la figura de una sentencia constitucional, estaría modificando la constitución política del Estado, lo cual también es muy crítico. Yo me había manifestado hace un tiempo atrás que la sentencia del Tribunal Constitucional para la habilitación de la candidatura del señor Evo Morales era un problema político en el país, porque se estaba concentrando un conjunto de responsabilidades en una institución que es el Tribunal Constitucional, para lo cual no ha sido creada. Ha sido creada para la verificación de constitucionalidad, pero no para modificación de la constitución política del Estado. Y eso ya nos crea también un problema adicional. Un tercer punto que hay que discutir y debatir en el país es que no puede existir una prórroga de mandato de la señora Áñez sin que exista una prórroga de mandato del Poder Legislativo, porque estamos desequilibrando los poderes. Y acá hay un elemento que ha señalado Carlos que es importante: los intereses políticos, tal vez los más importantes, porque estos actúan a través de los actores políticos. Los intereses políticos, en un lado, están tratando de prorrogar el mandato porque hay una intencionalidad también de extender y de quedarse en el poder, esto es visible, en el poder para llevar adelante una serie de acciones que no es el momento de discutir. Y en el otro lado también hay una intencionalidad de buscar no prorrogar ese mandato ni de la presidenta ni del legislativo, porque lo que se quiere es poner una cortapisa a este ejercicio de gobierno transitorio para encontrar mejores condiciones políticas. Lo que es real es que los 90 días han trascendido ya el periodo constitucional, y lo que también es real, Vania, es que los bolivianos nos estamos empezando a habituar a encontrar salidas por fuera de la constitución política del Estado. Y ese es verdaderamente el peor antecedente que le estamos generando a nuestro sistema democrático. Las demandas sociales no pueden ser sobredimensionadas, como haber pedido en su momento nuevo órgano electoral, elecciones, renuncia de todos los funcionarios del órgano electoral, apresamiento de la gente del órgano electoral, cuando después no íbamos a poder entrar dentro del periodo necesario para poder convocar a elecciones, para poder utilizar los 90 días, y nos encontramos hoy día en una situación donde cualquier salida que vayamos a tomar está por fuera de la constitución política del Estado. Y eso es verdaderamente un problema. El debate trasciende y es mucho más amplio que esto, y ya nos encontramos en esta situación. Por lo tanto, lo necesario, lo importante es que podamos encontrar una solución aproximadamente constitucional para poder avanzar y darle certidumbre a los bolivianos con elecciones nuevas, limpias, transparentes. Que es lo que todos queremos, sin duda alguna. Muchas gracias, señor Jorge Richter, lo mismo al señor Israel Quino y por supuesto al señor Carlos Cordero. Gracias por sus apreciaciones. Realmente ha sido un debate muy provechoso. La gente es lo que quiere, escucharlos, justamente este tipo de análisis para tomar una decisión, ¿no?, rumbo a estas elecciones. Gracias. Y no se olviden que tenemos una encuesta para que usted pueda responder a través de nuestras redes sociales. ¿Qué opina usted? ¿Está de acuerdo con este binomio Camacho y Pumari de la fotografía? ¿Sí o no? Nos responde en nuestras redes sociales y el día lunes le daremos toda la información. Vamos a una pausa, ya volvemos.